Ricardo. Yo veo en el país mal. Sí, el país mal, el país atravesando una crisis muy grave, muy aguda, que como lo venimos diciendo de un tiempo a esta parte, excede largamente lo económico para abarcar lo político y lo social. Creo que es hora de ver cómo se le imprime sensatez a este proceso para encontrar la salida en forma urgente. ¿Las próximas horas serán definitorias? Sí, el tiempo es muy escaso, el margen disponible es muy poco y en la medida que no se actúe con gran celeridad, las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Qué puede suceder si el lunes no está sancionada esta ley? La ley del déficit cero. Y podemos ver un país que sigue agravando su situación económica, un país que en lo social viene mostrando signos muy preocupantes y un país que se encamina hacia una solución dramática de un problema que puede tener una solución racional y lógica. ¿Hay un poder libanizado? Yo diría que sí, es decir, da la impresión que los distintos sectores que representan el poder, no solamente el poder político, están buscando aprovechar esta difícil coyuntura para sacar réditos egoístas y personales, lo cual agrava la crisis, la retroalimenta y le da un futuro muy incierto a Argentina. Es decir, pelear por la política chiquita, en una palabra. La política con minúsculas. La política con minúsculas. ¿El default es posible? ¿O estamos en default acordado ya? No, yo creo que en el exterior prácticamente nos están viendo de una manera. Hay que ser muy cuidadosos, Ricardo. Se utilizan palabras, se utilizan declamaciones en los últimos días en los cuales pareciera que determinados calificativos para la economía argentina se hubieran puesto de moda de un lado o de otro. La posibilidad del default es una posibilidad cierta, o sea, no hay que engañarse. La posibilidad de devaluación es una posibilidad cierta, en tanto y en cuanto se siga transitando este camino, claro, en el cual no se encuentran soluciones, no se encuentran coincidencias, y se está buscando la alternativa a algo que no la tiene. Claro, ahora coincidirá que yo decía al comienzo del programa que hay fantasmas que revolotean por todo el país tirando panfletos sobre precisamente el default, la reestructuración de la deuda, la convertibilidad, la salida de la convertibilidad o la devaluación. O sea que todo esto de alguna manera muestra hasta el grado de anarquía con que se está desenvolviendo el país. Fíjese que este es un proceso fundamentalmente de falta de confianza y de descreimiento. O sea, arrancó con dudas sobre Argentina y hoy a Argentina no se le cree. Entonces, en la medida que no haya confianza, que no haya credibilidad y que no demos señales nosotros, es decir, acá no hay que echarle la culpa a los organismos internacionales de crédito, a las evaluadoras de riesgo. Lo único que hacen es advertirnos lo que está pasando y que nosotros nos negamos a creerlo. Precisamente tenemos que lograr esto. Y fíjese cuál es el razonamiento del exterior y usted va a coincidir conmigo que tiene lógica. Cuando el ministro Cavallo enuncia cuáles van a ser las medidas para atacar el déficit fiscal, el Tesoro de los Estados Unidos lo primero que le señala es: ministro, las medidas son adecuadas, son correctas y son las necesarias para Argentina, pero usted no tiene apoyo político. Cuando el ministro responde a esto diciendo: los políticos argentinos, como cualquier otro político, no son suicidas y por lo tanto al borde del abismo van a prestar apoyo, el Tesoro de Estados Unidos responde: le vamos a dar el beneficio de la duda, las medidas son buenas y usted obtiene apoyo político, pero no va a tener éxito porque el sistema judicial en Argentina permanentemente dicta medidas de no innovar que, para defender privilegios propios, anula las medidas de récord. Bueno, hay una. Hay varias. Hay varias, pero esta que hoy trasciende sobre que un juez ha aceptado la recusación sobre el recorte. Exacto. Un juez hoy
ha dictaminado que debe anularse el decreto de ajuste, que no se le puede pagar con deducción en los sueldos a los empleados públicos, y esto le da la razón a lo que plantea el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, pareciera ser que debemos retomar aquello que enunciamos en un momento de la necesidad de establecer un gran pacto, un gran acuerdo nacional de todos los sectores dirigenciales para poder salir de esta crisis. Pero esto no es una cuestión que en aquel momento la enunciábamos con vistas al futuro. Es una cuestión de horas, es una cuestión de días. Y creo que hay que apostar a que la racionalidad de la dirigencia va a primar sobre el egoísmo de algunos sectores. A mí lo que me preocupa, usted dijo algo sobre la confiabilidad y la credibilidad. Y yo creo que la gente lo percibe más que los otros sectores. La gente está más convencida de lo que sucede en este momento que algunos sectores que están vinculados directamente a ejecutar políticas o a diseñar planes. Seguro, si la gente está angustiada, ¿cómo quiere que esté un pueblo que viene atravesando 3 años de recesión, que ha efectuado innumerables aportes en cuanto a sacrificios, ya sea postergando consumos, ya sea perdiendo puestos de trabajo, ya sea viendo reducidos sus ingresos, y ve este espectáculo que está dando la clase dirigencial, en donde se discuten cuestiones, se arrojan enunciados en forma totalmente irresponsable, y se está jugando el destino precisamente del país. La gente tiene deudas, la gente tiene anhelos, la gente sueña. No le matemos precisamente esa capacidad de ilusionarse con un país que con legitimidad tienen los ciudadanos del mismo, precisamente escondiéndonos detrás de intereses mezquinos de una clase dirigente. Y convengamos que vuelve a ser la protagonista, el pueblo, esa gente de 500 pesos, de 600 pesos, vuelve a ser la protagonista de siempre el mismo y reiterado ajuste que tiene que llevar sobre sus espaldas el fracaso de otras políticas. No, indudable. Yo en esto quiero hacerle una salvedad y quizás darle una explicación de por qué este corte horizontal que se ha aplicado. Este corte horizontal responde a la necesidad y a la urgencia con la cual debía hacerse, porque en realidad cada ministro, cada funcionario debería tener la altura para detectar precisamente dónde tiene gastos improductivos, los famosos ñoquis, las famosas jubilaciones de privilegio, que por una travesura o no, días pasados le hicieron firmar al presidente un decreto restableciendo aquellas que habían sido derogadas en el 94, por suerte eso se revirtió. Entonces la única forma en que el secretario de Hacienda de la Nación puede manejar un recorte inmediato es con un recorte de tipo horizontal, que es inequitativo, que es doloroso, que profundiza la recesión, es cierto. Pero si hubiera una voluntad de acuerdo político, hubiera un respaldo jurídico que le diera seguridad a esta regla presupuestaria del déficit cero, podríamos caminar rápidamente a suplir estas medidas, que les repito, son injustas, son inequitativas, son recesivas, por otras que vayan avanzando hacia ese objetivo. Es decir, Argentina se encuentra en el año 2001 tratando de implementar una regla fiscal, una regla presupuestaria, que es la del déficit cero. Así como en 1991 tuvo que imponer una regla monetaria, que fue la convertibilidad, porque nuestra moneda no tenía valor, nuestra moneda era repudiada. Hoy, y discúlpeme, con esto concluyo, no podemos emitir más papel de deuda. Hoy lo que está repudiando el mundo, lo que el mundo no está dispuesto a absorber, es mayor emisión de deuda de Argentina. Y esto es irreversible, y esto es lo que hay que enfrentar. Claro, ahora, ¿cómo interpreta usted, cómo define una cuestión inequitativa, cómo podría llegar a ser este corte horizontal con respecto al ajuste, que los bancos, sector que no ha hecho absolutamente nada por un ajuste,
adelante impuestos cobrando 9%. En un hecho sin antecedentes en el país y yo creo que en el mundo. Yo, fíjese, en eso tengo una visión muy particular y comparto con usted esto que está diciendo. Yo no le pediría a ningún sector de la economía que adelante impuestos. Yo no facilitaría la salida hacia el déficit cero obteniendo recursos, que ya que no podemos endeudarnos en el exterior, adelantamos impuestos, que es pan para hoy y hambre para mañana. Acá hay que hacer las cosas con la profundidad y con la gravedad que le planteó López Murphy. Es decir, hemos perdido prácticamente 4 meses. ¿Por qué? Porque decidimos políticamente matar al mensajero en su momento, que planteó tal cual como era la realidad. Podríamos discutir en ese momento cuáles eran los sectores, cómo se implementaba el ajuste y cómo se hacía la reforma del Estado. Hemos perdido 4 meses valiosísimos, nos encontramos con un riesgo país en niveles de 1.600, nos encontramos ya no solamente con el sector público sin crédito, sino lo más grave, el sector privado sin crédito. Con caída de la recaudación de casi 4 a 6%. 6% lo acaba de confirmar el secretario de Hacienda, el secretario de Ingresos Públicos, perdón. Las empresas van a tener dificultades muy graves para pagar los sueldos, no hay forma de financiarse con estas tasas de interés y por lo tanto esto va a agravar la situación social. Mientras tanto, seguimos asistiendo a este ir y venir de los políticos, tratando de buscar alternativas, buscando un rédito electoral, un rédito personal, que no creo que se vaya a alcanzar si se sigue agudizando la crisis. Todavía podemos ir a una reestructuración de deuda. Yo creo que antes que ir a una reestructuración de deuda, tenemos que demostrar que somos capaces de ir al déficit cero. Hoy el objetivo es precisamente establecer esta regla presupuestaria. Si sigue cayendo la recaudación, si los niveles de productividad o los niveles de producción no se recuperan, ¿hay otro ajuste? Ya no hay más espacio para ajustes, Ricardo. Seamos sinceros y llamemos las cosas tal cual son. De esta situación se sale con un shock en las cuentas públicas y con un espacio determinado en donde la clase dirigente asuma que no se puede gastar más de lo que ingresa, o si no, si íbamos a ir a cualquier escenario que va a ser muy lamentable, muy duro y muy doliente para todos los argentinos. ¿La semana que viene es definitiva o definitoria? Yo creo que estamos transitando horas definitorias. No se puede esperar más. No se puede esperar más, no da para más la situación, no hay margen para ello. Héctor, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a usted. Nos vamos a